Aquí estamos, doctor. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hola, ¿Cómo Dios, está? Dios le bendiga, hermano. Bien, gracias a Dios. Muchos saludos y bendiciones a todos y a usted, sobre todo. Amén. Mire, bueno, se ha formado este tema. Yo creía que ya estaba zanjado, ya había acabado, ya llevamos como, qué sé yo, como un mes o dos que no se hablaba de él, pero quise hacer el video porque volvió a resurgir, Ujú. porque él dice que usted citó. ¿Será el video que yo hice? O no sé, porque quien primero notó las citas que no tenían congruencia era usted. Y simplemente los demás nos pusimos a seguir el lead que recibimos. Claro. Este, Usted tiene aquí para que usted Bueno, diga lo que quiere sí, decir y gracias. Bueno, primero que nada, a mí no me gusta andar ni en pleitos, ni en chismes, ni hablando mal de la gente, porque tengo un pastorado y como cristiano, ¿no? Amo a Dios y nunca hago videos contra las personas. Entonces, no quiero ni pleitos ni descalificar a nadie, pero sí, tristemente veo ataques ahorita de parte del hermano Enuel hacia mí. Y bueno, me acuerdo de lo que dice el libro de Filipenses. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor, ¿no? Y dice el libro de Hebreos que cuidado que brotando una raíz de amargura muchos sean contaminados. Pero la realidad es de que enfrentamos carnalidades en el mundo cristiano, ¿no? Y cada uno tiene que verse al espejo y someterlo a Cristo. Eh, Solamente para comentar en esto, digo, porque ya salió a la luz, ¿no? Si no, no estaría. Y curiosamente el que lo está sacando es el hermano, no yo. Eh, sí, yo hice un video que se llama Los padres de la iglesia no son calvinistas hace como 10 meses o un año atrás y les prometí una continuación porque estuve leyendo mucho durante muchas semanas, almacenando mucho material. Y para mí es importante este aspecto porque veo perdón, ¿se oye como un feedback o es idea mía? A ver, no sé. aquí se oye muy bien. No sé cómo lo oyen ustedes allá, déjenme saber. Sí, ok. Sí, oigo como un feedback mío a la distancia, perdón. Pues le puedo quitar el volumen, no importa. Sí, Acá no se está oyendo nada y en el stream tampoco se está oyendo bueno. nada. Ok, gracias, hermano. A ver. Bueno, sí, entonces, gracias. Bueno, pues entonces es un tema importante porque nos muestra lo que la iglesia primitiva sostenía. Sabemos que nosotros somos sola escritura, que la escritura es la única regla infalible de fe y conducta. La palabra de Dios tiene la autoridad de corregirnos a todos cuando creemos una postura que no es correcta a la luz de lo que el Señor ha revelado. Entonces, pero los padres de la iglesia son útiles porque yo empecé a leerlos mucho hace algunos años atrás, porque ante los garroteros apologistas católicos romanos, y quería conocer bien en profundidad la iglesia primitiva, no solo la historia de la iglesia, sino leer sus propios materiales. Entonces leí mucho los padres apostólicos, el libro de J.B. Lightfoot de Clie, y bueno, me percaté que hubo cosas que me encantaron, que reafirman la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, están en contra de los judaizantes, de judaizar a la iglesia gentil. Constantemente citan las escrituras, no vemos nada de un papado y por eso ayudan, aunque son infalibles, aunque cometen errores. Por ejemplo, Clemente de Roma cree que la leyenda o el mito del ave fénix es verdadera porque la ha escuchado y pues ahí se nota que no es inspirado por Dios. También Ireneo de León, que no es parte de los padres apostólicos, sino es un apologista ya cercano a finales del siglo segundo, en el año 180, él habla de que Jesús quizá tendría alrededor de 50 años, porque le decía, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham, porque decía antes que Abraham fuera yo soy. Entonces ahí podemos ver claramente errores en los padres de la iglesia, en los primeros cristianos en escribir, pero nos ayudan porque lo que dice el doctor Ken Wilson en su investigación del cambio de Agustín de libre albedrío libertario a libre albedrío no libre, como él le pone a su tesis, que por ahí tengo, el, muestra claramente que consistentemente los padres de la iglesia antes de él no sostenían las posturas agustinianas que ahora forman parte del calvinismo. Entonces, me sirvió mucho haberlo leído y lo continué releyendo y tengo en mi libro Testigos de Jehová, Católicos Romanos, le pongo CR, Calvinismo y le pongo la C de Calvinismo. Entonces, me empapé de ese tema y leí mucho de Justino, de Ireneo. Entonces, cuando
cuando hice ese video fue muy útil, lo vieron muchas personas y quedé de hacer una continuación. Entonces hice Los Padres de la Iglesia, elección, predestinación y libre albedrío. Me tomó muchos meses de lectura, cientos de horas, y lo presento. Tengo alrededor de 700 diapositivas llenas de cientos de citas de estos padres de la iglesia, porque cada vez y yo mismo las encontré buscándolas, leyéndolo, extrayendo de ahí lo más importante. Entonces yo hago el video el domingo y para el lunes el hermano sale y saca un video con el mismo título del mío, tratando de refutarme. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a mi video de su canal y me dicen, ustedes que descontextualiza las citas, usted, o como que yo estuviera mintiendo, ¿no? Como usted nada más, usted solo repite lo que el doctor Ken Wilson dice. Entonces yo dije, espérate, cuando me llegan en montón, de hecho, ayer me llegaron a mi canal en montón porque alguien sacó un video diciendo que cuando le pregunté a la inteligencia artificial que no manejaba la inteligencia artificial, tengo apenas 3 meses que veo cómo sintetiza y puede hacer portadas y eso, estoy apenas aprendiendo. Pero le pregunté a la inteligencia artificial si tomaras en cuenta las posturas teológicas del calvinismo, del arminianismo y del provisionismo, y tomas en cuenta la exégesis bíblica de toda la información que tienes a tu alcance en las redes, de los pasajes principales que las posturas utilizan para justificarse, algo así comenté, le dije, ¿cuál a la luz de la exégesis bíblica, de la historia de la iglesia, de lo que fue creído? ¿Qué más? Le hizo una pregunta más, le dije, dime cuál postura, si tú fueras un ser humano, algo así, escogerías, o cuál postura escogerías. Entonces la inteligencia artificial obviamente nos da por nuestro lado, que veo que es un peligro eso, porque llegan a mi canal a tratar de rebatirme muchachos de 20 años que no tienen ninguna experiencia en la teología, o personas grandes, ¿no? Que no tienen ninguna estudio formal teológico y de verdad se creen mucho porque ya la inteligencia artificial le dijeron, refuta al doctor Moore y, y te lo da muy ordenado, aparentemente citando, muy bonita los diálogos, pero yo capto los agujeros y las premisas equivocadas y veo que la inteligencia artificial agarró de los sitios que apoyan la postura calvinista en contra del arminianismo, del provisionismo, y agarra y repiten clichés o repiten ciertos argumentos que se utilizan. Entonces, capto y digo, no, esto parte de premisas equivocadas, lo detecto. Pero bueno, yo le pregunté eso a la inteligencia artificial y lo compartí en mi canal como una forma de, miren lo que la inteligencia artificial me dijo, porque estaba muy bonito, ordenado. Entonces llegó una persona y dijo, el doctor Moore está mintiendo, como que yo lo hubiera escrito y hubiera mentido a toda la audiencia. Miren lo que la inteligencia artificial me dijo, ¿no? Entonces hay un dicho que dice, Como, el león cree que todos son de su calaña, ¿no? Quiero ser una persona íntegra, que ama al Señor, que honra al Señor, porque a eso nos llama Dios. Dice la Biblia que como siervos de Dios, dice Pablo a Timoteo, el siervo de Dios debe ser irreprochable. No significa que seamos perfectos, pero sí que no haya un pecado grave que reprocharnos en nuestras vidas, que andemos en integridad. Entonces, bueno, y así alborotan a la gente y vienen a mi canal y por dentro me da tristeza porque les están mintiendo, o sea, les están enseñando algo que es incorrecto y yo creo que es más fácil caricaturizar una persona y si ven el doctor Moore, el anticalvinista, ¿no? Yo no, no me conocen como pastor o como el instructor del seminario bíblico en línea o como el que hace, con el que tengo 54 videos en mi canal sobre el catolicismo romano, sino como el anticalvinista, ¿no? Y es más fácil creer que hay una actitud maliciosa en mi corazón, como que yo estoy pensando, ay, o hipocresía, les voy a llamar hermanos, pero los odio por dentro. Y eso es lo que la caricatura que hacen de mí, ¿no? Entonces, entonces llegaron a mi canal y dijeron, usted manipula las citas, usted descontextualiza, si descontextualicé algo, dímelo. Como el hierro se afila con el hierro, nos pulimos como cristianos, ¿no? Porque no somos perfectos, ahora vemos oscuramente como por espejo, pero sí soy cuidadoso cuando cito y trato de ver lo que dice antes y después. Me ha pasado que veo una cita y digo, esta cita está buenísima, es muy clara. Y digo, la voy a usar, pero leo un poquito lo que... No, pero la temática no está tratando exactamente con esto. Y voy a ser honesto, no voy a usar esta cita. Trato de ser... es demasiado bueno para ser verdad. A veces la cita es demasiado buena para ser verdad y Sí, no se puede usar.
exacto. Y bueno, pues así sucedió. Entonces ya cuando comencé, vi solo, no sé si fueron 20, 25 minutos, yo creo que máximo 30 que vi de esta. Procuro no ver los videos que me hacen en mi contra porque se le sube a uno la presión, ¿no? Porque ves que te están tergiversando tu postura. El doctor Moore cree en una salvación por obras. El doctor Moore no cree en el pecado original. El doctor Moore, si para ellos somos herejes o semi-herejes, fantástico, porque si destruyes la reputación de una persona, destruyes sus argumentos en vez de lidiar con los argumentos. Es tratar de ensuciar a una persona, que la gente te vea con falta de integridad porque no te van a creer cuando expones las escrituras o lo que estás tratando de compartir. Pero bueno, entonces ya compré los libros y me di cuenta que no encontraba las citas ¿Cuántos libros te compró? Yo compré eh, como 3 eh, libros, creo que compré 3 Jaroslav libros. Pelikan, Yep, Gerald Bray. yep, Eh, y el otro libro del Concilio de Dort de Matthew Barrett, ¿no? ya, Ya tiene tiempo que los sí, compré. Ya, eso fue esos hace 3. como Sí, 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 pero sí, esa es la cuestión que sí, yo le digo: "Pero caramba, por lo menos me hubiese economizado los $100 esos que gasté", porque sí. Ahí quedan los recursos para después, pero no, pero, pero, pues sí, no, me okey, me sorprendió mucho, y ha habido personas que a través de los años me han atacado y tratan de desprestigiar, tratan de ofender, de lastimar, de sí, tratan de dañar, no, yo lo veo eso como con malicia. Y, y yo he podido exhibir, o sea, he visto argumentos de personas que me hacen videos y yo veo cómo es posible que está sacando este argumento o este texto de contexto. Lo veo claramente. Podría sacar un video respondiendo y exhibiéndolo y podría decir, mira, no está interpretando correctamente, miren qué absurdo, pero no me ha llamado el Señor a eso, a vengarme o a tratar o a meterme en pleitos, ¿no? Porque como cristianos y teniendo una iglesia que pastoreamos, tenemos que cuidar la vida de la gente, ¿no? No quiero que vean a su pastor en rivalidades, en pleitos, en las redes sociales, porque no es un buen testimonio para la causa de Cristo. ya, eso es algo que yo aprecio por ejemplo, cuando pienso en usted, yo lo aprecio porque yo tengo un genio terrible, pero yo creo que el pastor se debe a otro estándar y no me gustaría ver un pastor enredado por ahí dándose golpes con la gente. No, eso yo en eso usted lo admiro por eso. Gracias. Ahora, pastor, porque cuando yo vi el video, era un video de casi 4 horas que usted hizo hablando sobre los padres de la iglesia, que Sí, yo le mandé es una felicitación, me gustó, de verdad que me lo oí completito. Me lo escuché, no lo pude ver, pero lo escucho porque yo lo hago mientras trabajo. ujú. Este, pero cuando usted me comenta, pero mira que qué raro que este hombre hace este video, pero me faltan 2 citas que están perdidas. Este, yo me pongo a buscar. Hay otros hermanos que estaban también buscando eso. Sí. Porque la excusa que tiene el hermano es, eso fue un indocto que hizo un video. ¿Entiendes? No, 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 no fue un indocto. Bueno, está bien, yo soy un indocto, no hay problema con eso. Si tú te sientes mejor que yo sea indocto, pues perfecto. La cuestión es que te sientas bien. Pero no fui yo nada más. Lo hizo usted. Hay algunos otros hermanos que también corroboraron esa información. Bueno, No tiene que mencionar el un nombre, porque yo no, sé sí, que Jairo lo un hizo. grupo pequeño de soteriología que nos apoyamos, cuando hay no, pero casi no, la verdad no estamos tan activos, pero en ocasiones me preguntan alguna pregunta de soteriología. Son personas que les gusta mucho este tema. Uno de los hermanos era muy, fuerte calvinista antes y ahorita, ya no lo es, salió de ahí y solamente si hay algún buen recurso lo compartimos. Entonces le dije: "Hermanos, ustedes saben de esta cita". Era un grupo que somos 6 en el chat, algo así. "Ay, ustedes saben de esta cita porque no la encuentro. ¿Será que está en una versión más antigua a la que acabo de comprar más reciente?". Y alguno de los hermanos tenía acceso y dijo, no, yo no la encuentro en la versión anterior tampoco. Y otro hermano me dijo, no, eso tiene formato de ChatGPT, ¿de veras? Le dije, pues sí, pues es que no encuentro las citas, ¿qué más puede ser, no? Y ya, eso fue de mi parte, ¿no? Y ya, ahí me quedé, no hice más. Pude haberme defendido porque era un video en mi contra, pero no ando peleando en las redes, ¿no?
y quizás fue lo mejor que pudo haber hecho, porque yo sé que cuando yo empecé a leerlo, no solamente lo que yo expuse, lo que usted me dijo que no encontraba, yo encontré un par más y también hay otros y todavía no he visto el video completo. O sea, Sí. todavía no he visto el video completo. Entonces, Yo lo que tampoco, yo, ¿eh? Yo tampoco. Sería interesante, porque estoy seguro que, pues, si los primeros 25 minutos tenían eso, sería interesante ver el resto, pero bueno, sí, pues ahora resulta que por lo menos públicamente 3 personas, yo lo hice, pero yo soy un indocto, yo no cuento, pero lo hizo usted, lo buscó, lo hizo el hermano Jairo, que también hizo un video hablando sobre esa misma cita. Entonces, no sería más fácil, este es un mensaje para allá, no sería más fácil, mira, una de dos, si no tienes la cita, discúlpate. claro. Es lo cristiano de hacer. O si las tienen, muéstranoslas y el que me disculpo soy Sí. yo. Ahora, me llama mucho la atención que me invitaron a dar una entrevista sobre el calvinismo, arminianismo, que es un tema, por cierto, yo no sé por qué muchos hermanos que son calvinistas tienen un gran desprecio y odio hacia mí. Sienten que, yo creo que se sienten muy dolidos o lastimados porque he dedicado un enfoque especial a hablar del tema de la soteriología y del calvinismo, porque veo la necesidad. O sea, mucho de lo que me mueve a mí es la necesidad de la gente, porque veo cómo les afecta a algunos, les causa conflicto en su vida y en su fe. Entonces recibo muchos mensajes. Y eh, de- ¿cómo en base a esto, perdón, se me perdió el hilo de pensamiento, iba a decir de que últimamente, sí, ya, de que en ese programa me invitaron porque es un área en la que me especializo. Entonces, la siguiente semana tengo otra invitación que me hicieron para hablar del libro de Against Calvinism del doctor Roger Olson, porque lo entrevistamos la semana pasada al doctor Roger Olson, no la semana pasada, hace 10 días o 15 atrás. Y entonces, como no consiguió al hermano para entrevistarlo, y yo leí ese libro de Against Calvinism y el otro de Michael Horton, me pidieron si el hermano, si pudiera, un hermano de un seminario, si pudiera hablar de esto. Entonces, esta semana pasada fue el canal de Jonathan Murcia y son invitaciones que me llegan, ¿no? Así como usted me invitó también hace tiempo atrás, hace poquito tiempo atrás, y cuando puedo acepto las invitaciones. Entonces, constantemente me invitan de ese tema porque es un tema que me he especializado. Entonces, Ujú. hablé de esto y no sé cómo surgió el tema, no me acuerdo los detalles. Me preguntaron o algo salió y les dije, sí, a veces hay gente que trata de refutar esta realidad que tengo muy presente, que el mismo Juan Calvino reconoce que no encuentra su postura antes hasta Agustín. Dice que los padres griegos, los padres de la iglesia que hablaban griego, el idioma del Nuevo Testamento, dice que tienen constantemente en sus bocas la palabra libre albedrío. Dicho sea de paso, nosotros no exaltamos el libre albedrío ni al hombre, sino el carácter justo y amoroso de Dios. Pero creemos que Dios, como creían los padres de la iglesia, ha dado la libre voluntad, la capacidad para que seamos responsables de tomar decisiones y de responder a la gracia de Dios o rechazarla. Nos ha dado la capacidad de libre albedrío, de la libre voluntad. Lo vemos en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando he constatado esto, que todos los padres de la iglesia creían que el ser humano podía responder a la gracia de Dios y seguir a Cristo, que todos los padres de la iglesia creían que todos los hombres podrían ser salvos si se volvían a Dios, que los padres de la iglesia no creían que Dios había determinado previamente de forma unilateral los destinos eternos de los individuos, como lo cree la postura reformada calvinista. eh, Eso es algo que tengo súper comprobado en todas las citas que tengo. Entonces, estaba compartiendo esto y el hermano, y comenté, y a veces algunos dudan de esto que estoy diciendo. Dice, hace poco un hermano hizo un video para refutarme de este video que hice, y este hermano citaba supuestamente a algunos académicos, y yo fui, compré los libros y no encontré las citas. Y eso fue lo que dije. Pero ahora que nuestro hermano sacó se juntó con algunos hermanos para atacar mi postura. Citó y lo dijo públicamente. A mí me impresiona que lo diga públicamente porque yo nunca he mencionado su nombre.
Pero como él ya lo dijo, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos dando la cara, explicando lo que pasó. Está bien. Mire, Sí, yo vi ese video. De hecho, tengo otro video que quiero, un pedacito que quiero comentar, porque por alguna razón yo noto que los hermanos no les gusta que uno hable y uno exprese lo que uno quiere expresar. Cada quien tiene derecho a hacer el video que quiera y hablar del tema que quiera, pero por alguna razón el doctor Moore no puede hablar del calvinismo. Usted tiene que hablar de cualquier otra cosa, pero no puede hablar exacto. del calvinismo. Es como que, como una, wow, como que se siente con esa autoridad de dictar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo en cuanto al video que hizo, porque de ese video es que estaba, comencé hablando el día de hoy, de que el hermano, o sea, que Noel Hernández dice que él tiene, sáqueme de dudas, porque yo, Enuel, la pegaste. Yo soy un indocto. Ok, doctor, Sí, hay unos libros, ustedes tienen unos libros en algún lugar escondido que nadie más puede ver, porque lo que me da la impresión es que hay unos libros que es de donde salen esas citas que no están al alcance del hombre de a pie. Los bueno, repositorios estos, sí, 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 que yo puedo entender que sí los hayan, pero el libro que se sí. publica, ¿cuán distinto es del que está allá? Bueno, lo que pasa es que maestros de universidad o de escuela o de seminario pueden tener acceso a plataformas digitales como académicos, como investigadores, donde se recopilan, organizan y hay documentos que han escrito eh, eruditos en ciertas áreas. Por ejemplo, uno puede checar también tesis doctorales quién ha hecho una tesis doctoral sobre Agustín y el calvinismo, por ejemplo, y allí te va a arrojar para que puedas buscar dónde puedes conseguir esa tesis o accesarla digitalmente, ¿no? Pero no sé a qué se refiere porque las citas que se presentaron eran citas de libros físicos, ¿no? Eh, eran citas muy, muy precisas de los libros que compramos, usted y yo, y que compró el hermano Jairo también, fuimos a la página, buscamos antes, buscamos después, buscamos en el buscador de logos, de la biblioteca electrónica de logos, y no la encontramos. Entonces, eh, no sé a qué se refiere, pero tan fácil que, pues, que saque y diga: "Estas son las citas", ¿no? Sí, así sería. El llamado que se le, mire, y de nuevo, yo tengo mi estilo y que no es el mejor y lo admito, pero mire, eso es fácil de resolver, el asunto de las citas es fácil de resolver. Mire, Muéstrenos las citas, déjeme ver las citas y yo estoy contento con eso porque ya me hiciste gastar $100. Por lo menos que esos $100 me compre la satisfacción de ver las así es, citas. así es, ¿Entiendes? Eso es así es, todo lo que yo, yo no estoy pidiendo mucho. Yo lo que digo es, ¿por qué? Porque es que no solamente habla claro, bien de nosotros como cristianos, de que cuando yo me equivoque, yo, yo digo, mira, me equivoqué. sí, Y te digo, si mañana el doctor Enoy Hernández presenta las citas de una fuente confiable, le hago un programa y le digo, perdóname, Enoy Hernández, hice algo que no debía haber hecho. Pero sería bueno que si es bueno para la pava, sea también bueno para el pavo. Que si no las tiene, se disculpe. Y eso sería todo. O sea, ya yo sé que en el corazón del doctor ya usted está perdonado. Es cuestión de dar el ejemplo. Pero esa es mi claro, opinión en cuanto pero a eso. Ruby, algo que a mí me impresiona es el tipo de, persona que se atreve a cuestionar el calvinismo es profundamente atacada. Yo te admiro, hermano, a ti, o sea, hay áreas, como tú mismo dices, de tu carácter, ¿no? Que claro que puedes, pero pues Dios te usa así con tu carácter, a ponerte al tú por tú a personas que tienden a ser muy bravuconas y que llegan a ofender, atacar con falta de respeto. Y la verdad es que estoy admirado de la intolerancia que existe muchas veces en personas dentro del calvinismo, por ejemplo. Y parece, no sé qué sucede con las personas, algunos que abrazan esta teología. Mira, yo tengo amigos aquí en Estados Unidos, pastores, que sé que son de teología reformada, de mi denominación,
y yo cuando los veo con mucho amor, mucho cariño, hablamos del ministerio, de las cosas de Dios y genuinamente les aprecio. Hay gente que cree que odio a los calvinistas. No, ¿por qué hablamos de esto? Yo creo que hablamos de esto porque vemos que hay vidas que son lastimadas, porque hay algo que dijo Dietrich Bonhoeffer que, que pues se opuso a los nazis, ¿verdad? Y no estoy comparando al calvinismo con los nazis, por favor, porque luego tergiversan las cosas. Pero él dijo, todo lo que tiene que pasar para que la maldad avance es que los hombres buenos no hagan nada. Y yo pienso que eso pasa también con la falsa enseñanza. Todo lo que tiene que pasar para que la falsa enseñanza se propague y para que más gente caiga en ella es que los que conocemos lo que es verdadero nos quedemos callados. Y cuando uno ve que una teología lastima la vida de la gente, como este domingo me conecté y había una persona calvinista en el chat que estaba picando, que estaba ofendiendo, que estaba retando. Y entonces empecé a hablar con mucha pasión diciéndoles acerca de la fe, acerca de que la fe es una condición que Dios pide. La fe en la que hemos creído como cristianos, que se basa en la obra redentora de Cristo, donde el Señor, donde Dios envió a Cristo para morir por nosotros, donde Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde la palabra de Dios tiene poder para producir fe, donde el Evangelio cuando es predicado es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, donde el Espíritu Santo en Juan 16:8 convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De ese punto de vista podemos decir, sí, la fe es un don de Dios porque nos fue dado en Cristo la salvación. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la fe como el don espiritual de la fe sobre algunos cristianos, la fe como uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia habla de la necesidad de creer, cuando dice que Pablo le dice al carcelero, cuando le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno lee el Nuevo Testamento y uno dice, tenemos que proclamar este mensaje y la gente debe escuchar para que la gente pueda creer. Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, mi postura firme es de que la Biblia, yo no veo en toda la Biblia un solo versículo donde diga que Dios hace creer a personas que fueron escogidas incondicionalmente y que Dios intencionalmente retiene el darles la fe a las personas porque Dios no quiere salvarlas. Ese es un mensaje ajeno a las escrituras. Entonces, cuando digo este tipo de cosas, el domingo que estaba en el live, hay gente que de ahí se cuelga y dice, el doctor Moore, hereje, hereje, niega que la fe es don de Dios, ni siquiera los católicos romanos, ni siquiera los reformadores, él se lo inventa, se lo saca de la manga, es pelagiano, cuando el pelagianismo cree que somos salvos por las obras sin necesidad de la gracia de Dios, ¿no? Nosotros absolutamente sostenemos que Dios nos busca, que el ser humano no puede creer, no puede recibir la salvación si no es porque Dios obra y porque Dios ya ha obrado en Cristo y el Espíritu Santo obra y Dios nos llama. Pero Dios condiciona recibir su salvación a la fe. Y no tienen un solo versículo claro, explícito en el Nuevo Testamento que muestre eso. Pero 170 veces el Nuevo Testamento utiliza en griego gramaticalmente verbos activos que muestran que la acción de creer es del creyente, del sujeto que cree. Y constantemente Dios remunera la fe, Dios pide la fe, Dios o Jesús reprende la falta de fe, mostrando que la fe es una acción que Dios soberanamente pide de nosotros. Me atrevo a decir lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque cuando decimos que en el calvinismo la fe es un don de Dios, estamos diciendo que qué pasa con las personas que oramos y no creen. ¿Qué pasa cuando la gente le presento a Cristo, tengo años orando por ellos y no creen? Si la fe es un don de Dios, ¿por qué es que esa persona no ha creído, hermano Ruby? Dios le niega el don, Dios le negó el don. Es de la única razón que se puede explicar. Si el que no se salve no fue por otra razón de que Dios le negó el don. Dios no le Exact- quiso dar el don. No hay de otra. O sea, no, ¿cómo te escapas de eso? Exactamente.
Y a ver, ¿qué dice tengo aquí la confesión de Westminster? Dice, Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Y dice que de tal manera que no es el autor del pecado. ¿Cómo funciona eso? ¿Quién sabe, no? Porque sí, ordenó todo lo que sucede. Ahora, eso es en el capítulo tercero del decreto eterno de Dios, pero en el segundo artículo dice, aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en todas las supuestas condiciones, no ha decretado nada porque lo haya previsto, porque Dios lo permite, sabe que va a suceder, porque Dios hace eso, Dios es omnisciente y está la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Dice, no lo ha visto como futuro, como lo que sucedería en tales condiciones, sino es porque Dios lo decreta. Dice, por decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles están predestinados a vida eterna y otros a muerte eterna. O sea, en la Confesión de Westminster de 1546 está la doble predestinación, que es lo que creía Calvino y es lo que creía al final de sus días Agustín. Entonces, el calvinista que no cree en la doble predestinación tiene un calvinismo suavizado. O sea, salió de estas posturas, pero se dio cuenta que eran muy fuertes, las suavizó en apariencia y dijo, no es que Dios predestina a personas a ser condenadas, sino que Dios pasa por alto, deja que los hombres continúen en su rebeldía y sus pecados, en su falta de arrepentimiento. Oye, pero no se pueden arrepentir porque el arrepentimiento y la fe son un don de Dios. Entonces, pero al final de cuentas, si Dios escoge a unos para su gloria, para escogerlos incondicionalmente, no había una condición de la fe, sino solo Dios dijo, tú sí, porque así me place conforme a mi infinito y sabio consejo, yo así quiero que tú seas salvo y no quiero que tu esposa o tu hijo sea salva, pero tú sí, porque a ti te escogí. Bueno, aún así Dios está haciendo una doble predestinación tácitamente, es lo que decía el doctor Roger Olson decía, ya es automático una doble predestinación, porque Dios está, al escoger a unos y no escoger a los otros, está decidiendo no escogerlos para vida a los demás. Pero el calvinismo correcto, el original, el calvinismo agustiniano, cree en una doble predestinación. Entonces, por eso Dios no les da el don de la fe. Entonces, muchos se dejan guiar en el calvinismo como diciendo, qué hermoso, Dios me escogió solo por su gracia. Y nosotros decimos, amén, la salvación es toda de Dios. Amén. ¿Quién dice que no? La condición de la fe no es una obra meritoria, es por fe para que no sea por obras. Dice Pablo en Gálatas 4:16, me parece, o Romanos o Gálatas, ya me cuatrapié en mi mente el lugar exacto, pero es 4:16. Dices por fe para que nos, es por fe para que no sea por obras, mostrando, para que sea por gracia. Entonces, mostrando que la fe no es una obra, sino es responder a la gracia de Dios. Y bueno, el problema es que cuando decimos que la fe es un don de Dios y la tomamos como la actitud de recibir, la actitud de creer, cuando decimos que la fe es un don de Dios, estamos diciendo automáticamente que Dios no quiere salvar a los demás. Que el incrédulo, ¿de dónde viene la incredulidad? Es culpa de Dios, porque Dios no les quiso dar fe para que creyeran. Entonces, cuando digo este tipo de cosas, que es absolutamente bíblico, hay gente que se pone a leer las confesiones de fe, gente que se pone a leer a Lutero, gente que se pone a leer a Calvino, y me pregunta, ¿no acaso los reformadores enfatizaban la sola escritura? Si hay 170 versículos que utilizan un verbo activo que muestra que la acción es del creyente, y si hay 60 versículos cuando hablan de pistis, de la fe, y la ponen en forma genitiva o con pronombres posesivos, la fe de ellos, grande es tu fe te ha salvado, si tuvieres fe, sin fe es imposible agradar a Dios, eh, que seamos aquellos que por la fe alcanzan las promesas. Ese tipo de vocabulario en la Biblia enfatizan que la fe es adjudicada a la persona que responde a la gracia de Dios o a la palabra de Dios y la ejerce. Entonces ahora resulta que quieren ponerme en la categoría de hereje, o sea, creo en la Trinidad, creo en la divinidad de Cristo, creo que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
Creemos que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, que no somos salvos por obras. Creemos que ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué estamos defendiendo? Lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca. Él dice en 1 Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y por defender el carácter de Dios y las buenas noticias de que la gente a tu alrededor puede ser salva y tenemos que orar por ellos, presentarles el Evangelio. Por eso, la forma y como se ven dolidos y exhibidos por la misma palabra de Dios, buscan cómo descalificar. Entonces, ahorita, en este momento hay una campaña porque parece que no hay libertad de expresión. Desde nuestro canal sacamos un video, y respondemos preguntas en vivo y la gente dice, está obsesionado con el calvinismo. No, es un área de especialidad donde todos los días me llegan mensajes, me hacen preguntas y me dedico a esa área. Así como Leighton Flowers tiene su canal de soteriología one on one, tiene 1200 videos. Y también en el área del catolicismo me hacen preguntas, tengo 54 videos y no estoy obsesionado ni traumado por los católicos romanos, ni tampoco los odio, quiero que sean salvos. Entonces, tratan de ver la manera de picar, de descalificar, de atacar. Y bueno, ahí es donde tenemos que estar firmes en saber por qué hacemos lo que hacemos, que es ayudar a las personas que de verdad están confundidas y que de verdad tienen preguntas sobre el tema. Perdón que me alargue mucho, hermano. No, 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 no. Usted está aquí para que usted, este programa es suyo. Yo Gracias. en una ocasión hice la pregunta a el hermano del que estamos hablando. Él estaba en el programa de Osman y yo le hice la pregunta, espérate, mira, si Dios quiere salvar, ¿de dónde se desprende? ¿Cómo podemos saber cuál es la característica de Dios? ¿Cuál es el atributo de Dios que lo impulsa a salvar? Ah, es su amor. Perfecto. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo podemos explicar entonces que no los quiera salvar a todos? ¿Cuál es la parte del carácter de Dios que no quiere que todos se salven? Y ahí es donde se traban los bolos. Ahí es donde nadie sabe decir nada. Ah, por el puro afecto de su voluntad. Sí, sí. Sí, eso es para los que se salvan. Pero ¿qué parte del carácter de Dios refleja el que Él no quiera? Yo no estoy diciendo que los tiene que salvar a todos, porque enseguida te dicen que tú eres universalista. Yo Exacto. no, yo no estoy diciendo que Dios tiene que salvarlos a todos. La pregunta es, ¿qué parte del carácter de Dios se ve reflejado en no querer darle la oportunidad de salvación a todos? Y me quedé escuchando grillos porque no tienen respuesta para cosas como esa, ¿entiendes? Igual que lo que tiene que ver con la fe. A última instancia, sí, podríamos decir, bueno, todo lo que tenemos es de Dios, Sí, claro. pero tú no puedes, caramba, mano, si Dios me está exigiendo una respuesta a su oferta, si Exacto. Dios mismo es como que Dios hace la oferta y Él mismo es Él te vende el carro y Él mismo te da el dinero para que compres el carro, pues el que no tiene carro es porque Dios no le dio el dinero. O sea, pero Sí, hay que seguir. Yo para mí es muy importante porque yo he visto el daño que se han hecho en diferentes iglesias, diferentes hermanos. En exacto. estos mismos días, hace 2 días, recibí la noticia de que una persona, un conocido, se quitó la vida. Yo como provisionista puedo darle esperanza a esa familia o cuando han tenido una tragedia dentro de la familia en, Claro. en el aspecto pastoral, nuestra perspectiva nos ayuda más cuando llegan esos momentos. Por eso yo digo que el calvinismo es muy bueno cuando se pone en papel, pero cuando se trae a la vida real, las consecuencias de lo que se cree son terribles porque tú estás criando 2 hijos y las estadísticas nos dicen que uno de esos Dios no los quiso salvar. Exacto. Así Entonces, es. ¿cómo tú vives con eso? Exacto. ¿Cómo, sabes? Y no sé, yo no podría adoptarla en algún tiempo de mi vida, que de hecho ya ahí se han metido en mi canal Bien. unos videos bien viejos en el que yo estaba como adoptando ciertas tendencias calvinistas y me están tomando esos videos para decir que yo soy inconsistente. No, de esos videos hace 15 años. ¿Entiendes? Claro. Yo hoy, pregúntame lo que pienso hoy. Pero bueno,
Así nos Sí. ha tocado, doctor. Mire, hoy estaba en un chat que tenemos de pastores, pastores estudiantes del seminario bíblico en línea. Tenemos un chat con 230 pastores y alguien mencionó porque vio que me estaban atacando, ¿no? Con esta semana yo creo que me hicieron como 5 videos. Y lo feo es cuando tergiversan tu postura. Eh, por ejemplo, algo que acusan es que yo digo que los calvinistas son herejes. Yo nunca he utilizado la palabra hereje ni en privado ni en público. ¿Por qué? Porque pienso que la herejía tiene que ver, sí lo considero una enseñanza absolutamente errada en cuanto a que Dios restringe su deseo de salvar o que Dios haya creado personas, como dice la Confesión de Westminster, desde que las personas nacen y algunas son predestinadas a muerte. Eso lo considero horrible, no lo considero para nada la postura de la Escritura. Pero nunca, el calvinismo cree en la Trinidad, cree en la divinidad de Cristo, cree que somos salvos por gracia por medio de la fe. Ahora, considero hermanos en Cristo, claro. ¿Qué será el porcentaje, hermano Ruby, de creyentes que son calvinistas que antes no lo eran? O sea, ¿cuántos son Sí, ahora que no eran será el antes? 90, será el 98%, No, el cien por sí, ciento. De ¿el qué? hecho, el 100%, porque aquí nosotros hicimos una reacción a un video donde un calvinista que tiene cierta fama dice que todos los que se salvan arminianos. Mm, Que todos los que se salvan arminianos. Entonces, pues supongo yo que tendrá que venir algún iluminado para que le haga entender la verdad del evangelio a esa persona, pero en realidad él dijo, literalmente se lo estoy diciendo, que todos nos convertimos, cuando nacemos en Cristo, sí. todos somos arminianos, todos. Esa ha sido mi experiencia, ¿eh? Cuando hablo con hermanos calvinistas, la mayoría eh, escuchó predicadores calvinistas o escuchó, se puso a leer algún libro y empezó a interesarse y descubrió las doctrinas de la gracia, supuestamente, ¿no? Que ese es un título tardío, ¿no? Una forma de identificarlo. Yo lo veo como las doctrinas del determinismo, porque Dios ha determinado quién va a ser salvo y quién no. Y el punto es de que yo veo que la mayoría de la gente, recuerdo hace mucho tuve un programa, creo que con el hermano Carlos Veloz, que estaban hablando mal de mi contra y bueno, me ponían a mí de un lado y al otro hermano del otro, como si estuviéramos peleando. No, yo no estoy peleando con nadie. Y me presenté en ese programa porque pues estaban hablando mal de mí y para aclarar, ¿no? Porque estaban tergiversando mi postura. Y en ese programa, sí, uno de los hermanos me preguntó, me dijo, es que doctor Moore, usted, algo así como que caía mal cuando usted dice que nadie se hace calvinista solamente leyendo la Biblia. Y bien interesante, porque delante de todos ahí le pregunté, hermano, ¿y tú eras calvinista antes? Me dice, no. ¿Y cómo te hiciste calvinista? Cuando me metí al seminario reformado. O sea, solito me dio la razón. I rest my case. Entonces, la realidad es de que la mayoría de la gente así es, no se hacen calvinistas hasta que escuchan el mensaje del calvinismo y de alguna manera caen en esta ideología. Entonces, la gente sigue cayendo y sigue cayendo en una postura que vemos que lastima la vida de la gente. Mira, aquí en el chat de pastores, me escribe un pastor y dice, sí, pastor, yo escuché, dice, yo escuché a estos hermanos calvinistas hace tiempo antes de escucharlo usted y ya tenía temor. Ya decía, díganme si, ¿qué dice? Ya decía, dígame si yo no soy salvo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Cuando yo lo empecé a escuchar a usted, se me secaron las lágrimas, gloria a Dios. Entonces, oigo este tipo de cosas y digo, gloria al Señor. Una persona que, que estaba preocupado de saber si eso no elegido. Yo creo que esa es la razón más grande de la ansiedad que muchos tienen porque ven que batallan en su vida contra el pecado y como no depende de su corazón querer amar a Dios, depende del decreto de Dios, si Dios los escogió o no. Algunos tienen problema con eso y están pues luchando. Entonces, gracias al Señor que nos permite ayudar, pero los calvinistas cuando escuchan esto lo toman como odio anticalvinista, que hagamos programas para aclarar. Es que veo cómo se sacan pasajes de contexto. ¿Qué tiene de malo que uno desde su canal, en la privacidad de su canal, haga un programa clarificando eso? Y es como la policía del Internet, ¿no? Llegan inmediatamente a tratar de atacarte, como que te quieren detener. Gracias a Dios que no están en el control del gobierno porque ya nos hubieran metido a la cárcel.
Y Mire, sí, pastor, que de hecho hoy iba a tratar ese tema, ya no lo voy a tratar, lo trato entonces después. Hubo algo que me alarmó. O sea, no me alarma porque yo sé que vivimos en un estado de derecho en el que usted claro, puede decir lo que usted quiere y yo también. Pero viendo la historia del mismo Calvino y el autoritarismo, ¿cómo es que se dice? El autoritarismo sí, que exhibió sí, en ese mismo video donde estaban hablando de usted, el anfitrión dijo que nosotros nos creemos con el derecho de decir lo que queramos. Y yo, pues caballo, claro que sí, me siento con el derecho de decir lo que yo quiera. Yo digo, claro, pero ¿en qué mundo vive este hombre? No, sí, tenemos el derecho de decir lo que, y ustedes tienen derecho de decir lo que ustedes quieran. Dios te bendiga, Portillo. claro. Pero qué locura, ¿ah? Mire, ya sabemos que académicamente, no, por ejemplo, en el caso de Agustín, Agustín difamó a Pelagio. Pelagio se apartó, estamos de acuerdo que se apartó de la ortodoxia, pero Agustín exageró esa, porque Pelagio mismo no creía que se podía ser salvo sin la gracia de Dios, según lo que algunos académicos están revisando los escritos que han resurgido de Pelagio. Entonces, vemos que Agustín difama a Pelagio. Luego en el concilio de Dort, mucho tiempo después, vemos que los remonstrantes presentan sus artículos y esta queja de protesta, y en 1618, 1619 en Holanda, en este concilio de Dort, vemos que no les es permitido hablar a los remonstrantes, los expulsan. Había un hombre que se llamaba Johan van Oldenbarnevelt, que fue ejecutado, condenado a morir. Le dieron una condena para que muriera. Hugo Grocio fue un jurista y teólogo defensor del arminianismo que apoyó a los remonstrantes y trabajó junto con Oldenbarnevelt. Fue arrestado en 1619 y condenado a cadena perpetua. Luego los remonstrantes fueron expulsados de sus casas y de su tierra. Entonces, como que tiende a haber en el caso de Calvino, pues un autoritarismo, ¿no? En Ginebra, en Suiza. Entonces, tiende a haber una actitud, no sé por qué, en algunos dentro del calvinismo de tratar de suprimir o de tratar de atacar. Entonces uno sale explicando algo y se puede dialogar, hermano, no estoy de acuerdo contigo por esto, mira, ¿por qué sostienes esto? Y algo que me encuentro mucho es que te acusan de hacer muñecos de paja, te acusan, me imagino que usted le ha pasado, ¿no? Te acusan de tergiversar, por ejemplo, alguien decía, no, el calvinismo no es determinismo, el determinismo es el determinismo no tiene es un determinismo teísta, no es un determinismo naturalista, filosófico, sino teísta, creyendo que Dios ha determinado y ordenado todo lo que sucede. Entonces te dicen, estás levantando un muñeco de paja, cuando no es esa la realidad, ¿no? A ver, déjame ver si estábamos viendo en un chat hace poquito de algunas cosas que dijo Calvino, pero a ver si lo En lo que encuentro. usted lo busca, pastor, déjeme Sí. buscar aquí que el hermano Arnold dice, ¿cuándo usted lo va a visitar a él? El hermano Pues que me Arnold invite. Portillo. A la que invite. Es lo que está esperando la invitación, Portillo. Hermano, si usted no ha dado su like, hágame un favor, dé su like. Habemos 120 personas aquí, así que no sea tímido, que a usted no le va a costar nada. Nosotros solamente cobramos la salida. Este, a los hermanos, que habían unos por ahí, si usted quiere hacer comentarios, por favor, manténgase dentro del marco del respeto. Yo a mí, cuando yo estoy solo y usted me quiere insultar, yo no tengo problema, pero tengo invitados, así que compórtese. Adelante, pastor. Sí, estoy buscando una cita que compartí, que fui a buscar en los institutos de la religión cristiana. Déjeme, ¿dónde está? Bueno, disculpe, pero seguimos. No, no, ah, no, búsquelo porque- ahí. El próximo domingo, con el favor de Dios, yo voy a estar aquí hablando. Déjame ver si encuentro para enseñárselo. No recuerdo dónde lo puse, pero tenía una imagen. Déjame buscar exactamente cómo es que lo tengo puesto para que vayan. Ok, mire cómo es la vaina. El próximo domingo vamos a estar hablando sobre los infantes, el talón de Aquiles de la depravación total calvinista. Y el próximo lunes a las 3 de la tarde vamos a estar hablando sobre Judas, el enemigo de la soteriología
calvinista y arminiana. Así que, pastor, Sí. usted es arminiano. Bueno, fíjate, hermano Ruby, si quieres te lo comparto. Ya encontré la cita. Ajá. Tengo, ok, he estado pensando y luchando porque siempre la teología es un viaje. Eso me decía mi profesor en el seminario Southwestern Baptist Theological Seminary. Es un viaje porque continuamos aprendiendo, continuamos explorando y yo formé una postura para mí, ¿no? Y creo que es súper bíblica. Se llama suficientismo. Yo sé que no existe la palabra suficientismo, pero tampoco existe la palabra provisionismo y es una postura, ¿no? Estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con el arminianismo clásico en el sentido de que fue un despertar de los remonstrantes, de estos pastores y creyentes en Holanda, que dijeron, espérate, no, la redención de Cristo es por todos, espérate, no, Dios quiere alcanzar y ofrecer su salvación a la humanidad. Entonces, y el provisionismo me gusta mucho porque se me hace que simplifica muchas cosas. Siento que el provisionismo desempolva un poco del agustinianismo que lleva todavía en la sangre El arminianismo. el arminianismo, porque el arminianismo eran calvinistas, los arminianos, los remonstrantes eran calvinistas agustinianos, eran nombres de su tiempo. Por eso es que continuaron aún los reformadores bautizando bebés y niños, a pesar de que bíblicamente no vemos ni un solo bebé bautizado en la escritura, ¿no? Y el requisito es creer y arrepentirse, cosa que un bebé no puede. Pero trajeron la herencia que habían recibido y no salieron de esa herencia. Ahora, el suficientismo es la obra redentora, eso es lo que dice, la obra redentora de Cristo es suficiente para todos y eficaz para los que creen, sin restricción previa ni limitación arbitraria. Eso es el suficientismo. La obra de Cristo redentora es suficiente para salvar a todos, pero eficaz para los que creen, porque eso dice la Ujú. Escritura. Sí, sí. Y Dios no ha restringido ni limitado arbitrariamente que esa obra redentora de Cristo sea suficiente para todos y que sea eficaz para los que creen. Esa es mi postura. Ahora, hay 5 puntos. Necesitados de salvación. El ser humano se encuentra destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, condenado al infierno, esclavizado en sus delitos y pecados, necesita la salvación, necesita ser reconciliado con Dios, perdonado y justificado, necesitados de salvación. Número 2, redimidos en Cristo, porque en Cristo fuimos comprados. El Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios, siendo verdaderamente hombre, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y fuimos redimidos por su muerte, redimidos en Cristo. Número 3, somos buscados por Dios. Dios siempre toma la iniciativa. No me pueden acusar de pelagiano ni de semipelagiano, en el sentido que Dios siempre nos busca con su gracia. Buscados por Dios. Número 4, somos salvos por gracia por medio de la fe, lo que dice Efesios 2:8. Y número 5, estamos seguros en su promesa y somos llamados a permanecer. Esa tensión que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, el manifiesto del suficientismo es, número 1, todos los hombres estamos necesitados de salvación porque hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Número 2, en la cruz Cristo proveyó una redención suficiente y completa para toda la humanidad. Número 3, Dios busca y llama al pecador por amor, ofreciendo la salvación de manera genuina y universal. Número 4, la salvación se recibe por gracia mediante la fe, como respuesta humana libre a la gracia divina, no porque tú te salvas solo, ¿no? Número 5, en Cristo tenemos seguridad en sus promesas, pero también un llamado real a permanecer en Él. Entonces, así el suficientismo afirma que la gracia de Dios manifestada en Cristo es suficiente para salvar a todo aquel que cree, sin excluir a nadie y sin restar a la gloria de Dios como único autor de la salvación. Pues, pastor, están dando aplicaciones para eso, porque yo podría hacerme, ¿cómo es? Suficientista. Suficientismo. Vamos a Yo, darle. y no, Y que se identifique. el único punto, y admito que es un punto en el que tengo conflictos, Sí, es claro. sobre
la seguridad de la salvación. Y Claro, tengo conflictos porque es difícil probar mi postura. Yo no creo que la salvación se pierda, no vamos a enredar en eso ahora porque sería claro. tema para otro. Que bueno, aquí nos están pidiendo que yo lo traiga aquí otra vez al canal, así que ese sería un buen tema para que usted nos hable de eso. ¿Le puedo Eh, leer, 3/4 de página más? No, dele, media dele. okey, ¿por qué De por qué aquí, crear? ya mañana me hacen un video diciendo, tú ves, Rubio es un inestable, ahora es suficientista. Bueno, a mí me encanta porque se me hace súper atinado a la Biblia, y eso es nuestra suprema norma de fe y conducta. Pero dice, ¿por qué crear una nueva postura? Bueno, la intención no es dividir, sino apegarnos más a las Escrituras, reconociendo que compartimos un terreno muy amplio común tanto con el arminianismo clásico como con el provisionismo. El arminianismo, aunque corrigió errores del calvinismo, conserva la idea agustiniana de la incapacidad total a responder al llamado y a la gracia de Dios, una incapacidad total y presenta el concepto de la gracia preveniente. El provisionismo corrige esto y sabemos que siempre la gracia está presente, eso ni qué hablar, porque es por gracia que somos salvos por medio de la fe, toda la obra redentora de Cristo es una obra de gracia, el que se nos presente el Evangelio es una obra de gracia, pero bueno, el provisionismo corrige esto, pero mantiene la P del tulip, la perseverancia de los santos, heredada de Agustín, que niega la realidad bíblica de las advertencias contra la apostasía. Y apostasía significa dar la espalda, renunciar, desertar de la fe, ¿no? Por eso afirmamos una postura distinta. Rechazamos la incapacidad total de que el hombre pueda responder a la gracia de Dios ante el poder del Evangelio y el poder de la palabra de Dios. No es que creemos que nuestra condición es muy positiva, sino que creemos que el poder de la palabra de Dios es tan positiva y que puede convertir el corazón, que puede llevarnos a creer. Entonces, el poder de la palabra de Dios y la obra del Espíritu no es que el hombre solo pueda llegar a Dios, sino que Dios provee medios al ser proclamado el Evangelio, al Espíritu Santo obrar y Dios llamar para que el ser humano pueda recibir, entender y creer en Cristo para ser rescatados y salvados por el poder de Dios. Y pongo aquí un versículo en Juan 17:8, donde Jesús dice, orando con el Padre, yo les he dado las palabras que me diste. Ahí está la autoridad del Evangelio, de la palabra. Yo les he dado a mis discípulos las palabras que me diste. Y dice, y las recibieron, las entendieron, que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces vemos que el poder de la enseñanza de Jesús, la palabra de Dios, las reciben, las entienden y las creen. Y dice, entonces pongo, también rechazamos la fe calvinista, sosteniendo de que la iglesia primitiva unánimemente enseñó hasta Agustín, sobre la posibilidad de la apostasía. Las escrituras dejan claro de que somos justificados por gracia por medio de la fe, que Dios nos da una nueva identidad, nos sella con su Espíritu Santo y comienza una obra de perfección en el creyente. Pero también hay serias advertencias muy reales en el Nuevo Testamento sobre la apostasía. Y esta fue la convicción de toda la iglesia en los primeros siglos. Lo tengo constatadísimo. No vas a encontrar en ninguno de los primeros autores cristianos eso de que si ha sido sellado no existe ninguna posibilidad de que alguien llegue a endurecer su corazón, a rechazar, al contristar al Espíritu Santo o a afrentar al Espíritu de gracia, como dice el libro de Hebreos, no existe ninguna convicción de que sea imposible hacer eso y resistir la disciplina de Dios y poder llegar a decir, no creo más en esto, ¿no? Al endurecerte siendo cristiano. Todo el libro de Hebreos habla de esto. Esta fue la convicción de toda la iglesia al unísono en los primeros 4 siglos. Agustín fue el único que difirió. Y es sostenida por destacados eruditos bíblicos como el doctor Craig Keener, una eminencia en el Nuevo Testamento, Gordon Fee, Howard I. Marshall, Ben Witherington, F. F. Bruce, N.T. Wright, entre otros. Afirmamos, y así termina el manifiesto, afirmamos tanto la seguridad que tenemos al estar en Cristo. El creyente no debe vivir dudando de su salvación, sino seguro de las promesas de Dios,
confiado en su nueva identidad como hijo de Dios, pero consciente que es un llamado a ser fieles a Cristo hasta el fin. Eso es el suficientismo. Así que ya están por ahí, ya estamos, ya pronto yo me voy a reunir con el pastor porque vamos a empezar a dar membresía, a dar Es membresía pleno suficiente. mundial, ¿no? Déjame atender este comentario que Claro. el hermano nos deja una ofrendita. A los bereanos fueron llamados nobles por comprobar las escrituras, las enseñanzas de Pablo, y y los calvinistas nos llaman herejes por hacer lo mismo. Sí, sí, no Así se te es. ocurra buscarla. Entonces, el suficientismo sería algo como que el arminianismo iba limpiando un poquito el camino, después vinieron los provisionistas limpiando un poquito el arminianismo, y ustedes vienen y están limpiando el provisionismo. Algo así, porque se escucha. Perdón, disculpen, se metió algo. Perdón, discúlpeme, se metió un audio, ¿verdad? Ya lo quité. No, Se oyó algo medio raro, no. pero no, No, no se okey, perfecto. distingue. Sí, exactamente. Y mire, yo soy un pastor bautista. Y toda mi vida, yo toda mi vida creí que es imposible que alguien, es que uno no lo puede imaginarse en uno y dices, Cristo me salvó, me alcanzó, yo no me veo, ¿cómo voy a darle espalda a una salvación cómo voy a descuidar una salvación tan grande, como dice el autor de Hebreos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando a cristianos. Pero uno dice, no, no, no puede ser posible. Y una de las cosas es que Dios me da vida eterna, no vida temporal. Y Dios es fiel a sus promesas. Pero sí, yo lo veo como un matrimonio que si un hombre y una mujer se casan y hay un hombre de mucha integridad, de mucho amor, y dice, yo te prometo estar contigo, amarte en las buenas y en las malas, hasta el fin, hasta que la muerte nos separe. Y la mujer dice, yo también acepto. A veces la Biblia toma la imagen de la iglesia como la novia de Cristo, ¿no? Las bodas del Cordero. Y se ve muchas veces a Dios como un marido fiel para Israel, que fue la mujer rebelde, como en el libro de Oseas, adúltera. Y yo veo así la seguridad de la salvación. Dios dice, nadie te puede separar de mis manos. Y cuando Jesús dice, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre o de mi madre, perdón, mire que estoy cansado. Eso sí es herejía. Ya, no, ya mañana hay un short con eso. Ya vamos a meter ¿cómo se llama? La Al loco Mariología, aquel. ¿no? O Ay, qué al cosas. al que dice que el Espíritu Santo es la madre. Que Dios nos libre. Pero pastor, ¿le puedo hacer una Mire que pregunta mire sobre que he eso? estado abrumado porque he estado respondiendo un montón de mensajes, gente escribiéndome, es que me hicieron como 5 videos en esta semana y veo cómo tergiversan las posturas. Yo creo que sí estoy cansado mentalmente, y orando. Yo hace rato estaba caminando afuera de mi casa y yo oraba, Señor, y de verdad yo le decía, Señor, tú conoces mi corazón. Creo que tenemos que ser valientes porque tenemos que enfrentar los ataques y tenemos que decir la verdad por amor, porque nuestra motivación no es atacar, nuestra motivación no es lastimar a la gente. Al contrario, nuestra motivación es saber que hay una salvación muy grande en Cristo, suficiente para salvar a todo aquel que cree. Y a eso nos ha llamado el Señor. Y si no habemos hombres valientes, porque sí, hay gente que tiene temor, ay, si abro la boca me van a decir que soy hereje, semi-hereje, y te van a querer tapar y ponerte contra la pared, pero si no somos valientes, todo lo que tenemos que hacer para que la mentira avance es quedarnos callados. Tenemos que decir Ya, la verdad, y si estamos hablando en amor, con respeto, aunque te quieran descalificar, atacar, uno tiene que decir, Señor, tu palabra importa, tu salvación, que es tan grande, importa. El restringir, el decir que tú has escogido a unos y otros no, eso no es el mensaje de tu palabra, Señor. Y sinceramente, hermano Ruby, yo no tengo ningún problema, ningún problema. No sé por qué te caricaturizan y dicen es que el orgullo o como, yo creo que a veces la gente, eh, ¿cómo se le llama eso en la psicología? La una proyección, proyección. exacto, te proyectan lo que ellos son. Y la verdad es que no hay un orgullo. Mira, si yo hubiera sacado las citas mal, se me caería la cara de No, vergüenza, pero estaría tenía que pidiendo, cerrar el canal, tenía sí, que cerrar el canal por 6 meses. sí, pidiendo perdón sinceramente. O sea, no podemos tener, como cristianos, somos llamados a ser humildes y no se trata de nosotros, no se trata de nuestra postura, se trata de Cristo. Hace tiempo
veníamos en el carro manejando mi esposa y mi mamá también venía, íbamos de la iglesia y estábamos hablando de los ataques que recibíamos y que yo recibo. Y alguien, no sé, creo que fue mi mamá, dijo, es que no están defendiendo a Cristo, están defendiendo una postura teológica. Y me quedé pensando, sí es cierto. O sea, por eso tanta pasión. Y algo que me acusaban esta semana era de sentimentalismo, no sé si lo escuchó. Y decía, es que el doctor Moore es muy sentimental, porque, pues claro, ¿por qué? Porque he dicho que yo puedo ver a una persona en la calle a los ojos y decirle, Cristo murió por tus pecados, Dios te ama, Dios quiere salvarte. Yo lo he dicho en el evangelismo y no tengo ningún problema en decirlo, pero un calvinista no puede decir eso, porque no le puede Ya, decir a una persona, Cristo murió por ti. Si no es salvo, si no es escogido, Cristo no murió por ellos. Y tampoco le puede decir Dios te quiere salvar, porque no saben si es escogido o no. Entonces, cuando menciono ese tipo de cosas o menciono personas que están lastimadas por la teología calvinista, dice, es que apela mucho al sentimentalismo. Y sabes, hermano, en qué pieza estábamos hablando de los infantes, porque yo creo que tenemos un pecado original, consecuencias heredadas, una naturaleza caída, pecaminosa, que todos los seres humanos vamos a pecar y necesitar redención. Pero ahí es donde se tratan de agarrar y decir, hereje, porque Pelagio negaba. Tratan de buscar algo en lo que Pelagio se parece, pues no se pone a pensar en Atanasio, el campeón de la ortodoxia en Nicea, o los padres capadocios que hablaron defendiendo la Trinidad. No, no les conviene compararme con Pelagio, ¿verdad? Pero no compararme con Atanasio y con los padres sí, claro. capadocios. Era lo que toda la iglesia creía. Es como decir, y por cierto, Pelagio creía en la Trinidad. Entonces no le voy a decir a un calvinista, ¿tú crees en la Trinidad? Eres un pelagiano. ¿Por qué? Porque Pelagio creía en la Trinidad. Pues no. Sí, Entonces, y sí. mira, en este video que estaban analizando, la verdad que no lo vi, salté ese pedacito del video, y en ese video no lo vi todo, yo creo que vi unos 20 minutos. Este, y en ese video salió de que decía este hermano, decía, yo he notado que en mi video lo pausaron y yo decía, y quiero invocar la autoridad del Señor Jesucristo, que en Mateo 19:14 dice, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, mostrando que los niños le pertenecen al Señor, que no van a ser condenados. Pero en ese momento que citaba la escritura, dije, miren cómo el doctor Carlos, miren cómo cita, dice, apela al emocionalismo, pero no pero algo así, en vez de hacer una exégesis o citar las escrituras, apela al emocionalismo. Y mi esposa estaba escuchando y dijo, pero si acabas de citar Mateo 19:14, en ese justo instante, o sea, Sí. ¿cómo ven lo que quieren ver, no? Y Ya. sabe, hermano, dos cosas vinieron a mi mente. Dos cosas vinieron a mi mente. Ya que está aquí la Biblia, déjame lo leo. Romanos 9, porque lo del sentimentalismo. Decía Pablo, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y profundo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Ay, se me quedó frisado el pastor. Mentalismo. ¿Cómo? Se quedó como frisado. Adelante. ¿Ya me ve bien? Sí, está bien. Bueno, Ahora. perfecto. Sí, entonces Pablo apela entonces al sentimentalismo, ¿no? A ver, aquí tengo. Sí, no, no, que Sí. sentimentalista este Pablo, que él está hasta dispuesto a perderse por sus hermanos. Y luego Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por salvación. Entonces Pablo muy sentimental. Y luego Cristo, cuando Cristo Jesús llega a Jerusalén, el libro de Lucas nos dice que lloró sobre la ciudad, ¿no? Y Mateo 23 dice, Jerusalén, hay un lamento de agonía, Jerusalén, Jerusalén. Y como los fariseos le decían, tú, dice, nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Eh, y luego le decían, trataban de siempre ponerle a Jesús preguntas trampas, ¿no? Los religiosos de su tiempo y decían, expulsas los demonios por Belcebú. A Jesús, el creador de la vida, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado, que teniendo la verdad, siendo Él el camino, la verdad y la vida, se oponían con su religiosidad y tradiciones, de tal manera se oponían a la verdad que a Cristo le decían que hacía las cosas por Belcebú. Entonces,
eso es un aliciente para nosotros cuando nos atacan injustamente, ¿no? Entonces ahí Yo vemos yo veo aún en sí, el Antiguo Testamento, perdóneme, pastor, sí, adelante. yo he visto, por ejemplo, en Malaquías, cuando Dios está hablándole al pueblo y le dice: yo te amé, y tú me dices: ¿en qué me has amado? O sea, cuando la Biblia dice que todo el día estuve extendiendo mi brazo, eso para mí es como una expresión amorosa de alguien que está casi rogándote: hazme caso. No Sí. quiero que, no, pero eso, si lo Pero dice mira usted, pero lo mira digo yo, que somos sentimentalistas. pero mira qué lindo qué grande nuestro Dios, o sea, qué más glorioso, qué más digno de gloria, un Dios que siendo rey se hace siervo y que nos ama de tal manera que viene en Cristo a redimirnos. Eh, ¿Qué es más glorioso eso? O el Dios que dice, pudiendo salvarlos a todos, pongo como condición la fe, pero la fe es un don mío y yo solo se lo voy a dar a algunos porque no quiero salvarlos para mi gloria, no quiero o quiero destinarlos a perdición para mi gloria. Eso no encaja con el carácter de santidad, de justicia, de amor, porque la Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor, es parte de su ontología de quien Dios es. Y el amor es buscar el bienestar y el beneficio de su creación. Y Dios, por alguna razón, por supuesto, permite el pecado, la calamidad, y la Biblia dice que las pruebas producen en nosotros paciencia, y por supuesto que Dios es poderoso para inclusive voltear las cosas malas para bien, pero eso es diferente a decir de que Dios ha determinado las acciones malvadas de los hombres o que Dios quiere controlarlo todo de tal manera que no quiere que algunos sean salvos. Es un mensaje ajeno al que veo con claridad en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces Jesús llora sobre Jerusalén y dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina, juntar a tus hijos? ¿No? Porque hasta eso me criticaron. Sí, No no, dijo a no, tus no, hijos. usted tiene que ser exacto. Sí, sí, porque me dijeron, a tus hijos, a tus hijos. O sea, si no dije a tus hijos, híjole, que soy un ignorante de la Biblia, ¿no? Obviamente No, cuando dice no. juntar a tus hijos, te refieres juntar a la nación, al pueblo, a los que, al pueblo de Dios en ese entonces que Dios estaba llamando, mandando profetas a que se arrepintieran. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, juntarte a ti, ¿no? Juntarte, amarte, recibirte bajo mis alas como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? Y vemos a Jesús consternado. Entonces, que me salgan que el doctor Moore es muy sentimentalista. Gloria a Dios que tenemos un Dios compasivo y misericordioso. Y esa es una característica inherente de nuestro Dios. Y el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo. No son sentimentalismos, es palabra de Dios, pero servimos a un Dios que le importa a la gente y que Dios ama a la gente y que no quiere que la gente se pierda. Y no es una fe mecánica. A veces yo los comparo y que Dios me, que Dios me cuide, porque a veces yo sí que me mando y a veces digo cosas, pero yo los comparo como con Jonás. ¿Sabe por qué Jonás no quería ir allá a Nínive? Porque sabía que Dios era clemente y bondadoso y porque él se arrepentía del mal Y que había porque eran tremendos planificado. los asirios, y Jonás dijo: "No, que Dios les dé con todo, porque son Sí, crueles". Sí, pero la excusa que dan en la narración es, por eso me volví a pecado. Tarsis, por eso me volví, porque yo sabía que tú eras tardo para la ira. Y yo digo, pero eso debía de gozar, de hacerme gozar, porque si Dios es tardo para la ira, quiere decir que es tardo para la ira para conmigo por lo Amén. cabezón Así que es. yo soy. Y es tardo Que para la ira con mis gloria a Dios. hijos y Sí, con mi esposa. Y que el mismo llamado que le está haciendo a aquel, le está haciendo a mis hijos y que yo no tengo que vivir con la desesperanza de que uno de mis hijos no tiene oportunidad. Si tú quieres llamarme emocionalista, dale. Pero yo tengo que estar agradecido de la manera en que yo he logrado ver a Dios en las escrituras porque tengo esperanza, porque amén. yo sé que Dios ama a mis hijos tanto como me ama a mí. Amén, gloria a Dios. ¿Entiendes? ¿Qué cosa triste? Yo no sé si usted le ha tocado que ha Ay, habido alguien hermano. que usted ha tenido problemas Sí, y que no le quieran un hijo a uno. sí, Que un sí. vecino, tu hijo le caiga mal y te lo trate mal y te lo mire mal. Entonces, que el Dios que me creó tenga ese tipo de sentimientos hacia uno de mis hijos.
No, es que yo no puedo con eso. Sí, soy No, y sentimentalista. pasamos Okey. como padres por épocas de rebeldía de nuestros hijos. La adolescencia, están encontrando su identidad, tratando de ver si van a ser cristianos, y qué de verdad hay en el Cristo que predicamos, y por eso tenemos que ser ejemplo en la casa y enseñarles del Señor. Y son momentos difíciles. Conozco pastores que han pasado con la rebeldía de sus hijos. Nosotros hemos lidiado con rachitas en la adolescencia, y son momentos que uno ora, Señor, trata, porque ellos necesitan tener un encuentro con Cristo, son pecadores que necesitan salvación. Y cuando uno, cuando uno ve la gracia de Dios, dices, gloria a Dios que, en ese sentido, gloria a Dios que no soy calvinista, que estaría atormentado, porque si ves imagínate, ves un hijo rebelde con el que batallas, y lo que se viene a tu mente, ¿y qué si Dios no la escogió? ¿Qué si Dios no lo escogió? Y es una Claro. realidad absoluta. Y ahí está el doctor Moore tocando los sentimientos para Sí. manipularlos, ¿no? Es una realidad. Es Pero que que es que es sí, que toca los sentimientos. O sea, aún en la predicación, a mí una de las parábolas que más me gusta es la del hijo pródigo. O sea, exacto. el padre fue corriendo a su encuentro. O sea, piensa en esto, ese padre estuvo mirando todos los días que ese hombre, que ese hijo viniera por ahí. Ese era yo, esa oveja perdida era yo. Él iba por los montes gritando mi nombre. Entonces yo quiero quedarme ese tipo de amor para mí nada más, no para todo el mundo, sino para gente como yo. No, no, mano, si Ujú. fuera, no, es que yo no puedo. Yo, yo no puedo, sí, soy un sentimentalista. ¿Qué se puede hacer? Sí, no, pero bueno, ese tipo son situaciones. Y hermano, yo creo que algo, ya nos tardamos mucho tiempo, pero estaba pensando qué importante es en las redes sociales, si estamos con una cámara. Yo veo en usted, sí veo lo de su carácter que mecha, ¿no? Como puertorriqueño, y también contra la injusticia se molesta. Y a veces se necesita eso también, porque de lo contrario nos atropellan todos los que quieran atacarnos injustamente. Pero dice, claro, como cristianos tenemos que ser conocidos por mostrar en nuestra vida humildad, amor. Y en Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y eso es algo que seguido enfrento de parte de mis hermanos calvinistas. Ellos piensan que es una gran hipocresía decir que son nuestros hermanos en Cristo, porque lo son, porque ni modo que se hagan calvinistas y pierdan la salvación, ¿no? La mayoría de los hermanos que ahora son calvinistas por años no eran calvinistas. Algunos tienen 10, 20 años leyendo su Biblia y nunca les cayó el 20 del calvinismo, pero alguien les habló, oyeron las predicaciones y se hicieron calvinistas, no por la Biblia, sino por lo que escucharon. Ni modo que digamos, se hizo calvinista, ya no es salvo, ya no es nuestro hermano. Claro que es nuestro hermano en Cristo. Por ejemplo, y no lo odiamos, y podemos ser amigos, y podemos orar por ellos, y orar unos por otros, y ellos orar por nosotros, y podemos buscar tener amor y coinonía y armonía como hijos de Dios. Pero eso no significa que no podamos apuntar a una enseñanza que vemos que tergiversa el carácter de Dios y que es errada. Es como hay creyentes que creen que declaran y decretan. Y declárate sano en el nombre de Jesús y decreto esto, decreto lo otro. Yo puedo decir y decir, palabra de fe es falsa doctrina. Surgió en 1970 con Kenneth Hagin en Oklahoma, lo tomó de E.W. Kenyon a principios del siglo XX, que se expuso en Boston, Massachusetts, a una escuela de oratoria donde le enseñaron pensamiento positivo y la falsa secta ciencia cristiana de Mary Baker Eddy. Y yo sé que están malinterpretando Proverbios 18, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, Santiago 3, de una misma boca proceden bendición y maldición, Proverbios 6:2. Te puedo decir todas las malinterpretaciones, el peligro que causa que tú declaraste la sanidad de tu padre y de tu madre y se te murió. Y ahora piensas que Dios te falló o que te faltó la fe. La falsa doctrina siempre lastima. Entonces, ¿qué significa? Que todos los hermanos en Cristo que declaran y que, Señor, declaramos en el nombre de Jesús y confesamos, entonces yo voy a decir, eso es falsa doctrina, hermanos, ten cuidado. Y me van a decir, doctor Moore, usted es un tremendo hipócrita porque nos llama hermanos en Cristo, dice que nos ama y se la pasa corrigiendo nuestra postura. Pues claro, es una postura errada. Y si corrijo a la luz de la Biblia, desde la privacidad de mi canal, no te estoy metiendo a la fuerza que te conectes y veas lo que yo enseño. Yo lo estoy haciendo porque quiero ayudar a los que están confundidos.
sinceramente estoy convencido que el calvinismo es una postura errada, que tergiversa el carácter de Dios, que saca de contexto la Biblia numerosas veces, que restringe el alcance del evangelio, que cambia las definiciones a palabras bíblicas, haciendo que esa palabra signifique otra cosa que lo que el autor bíblico quiso darle de la intención a esa palabra, y que lastima la vida de la gente. Eso es el daño del calvinismo. Y entonces nadie dice nada y la gente sigue cayendo en un error que lastima vidas, que algunos se vuelven bien soberbios, tratan mal a otros, algunas iglesias se dividen, algunos están atormentados, ¿será que Dios me escogió, que no me escogió? Me escriben tristes lo que están enfrentando por el calvinismo. ¿Y qué debo hacer? Como son mis hermanos y los amo, me cierro la boca, no vuelvo a tocar el tema, a pesar de que es un tema que me he especializado, que soy usted y yo somos de los pocos en las redes que levantamos la voz. Y pues no hablo porque se me van a ofender los hermanos y van a creer que soy un gran hipócrita porque les llamo hermanos, pero digo que el calvinismo es un error que tergiversa el carácter de Dios. ¿Qué tiene eso de hipocresía? La hipocresía es fingir, la hipocresía es mentir, la hipocresía es decir, oh, te amo y por dentro, hoy quiero verlo, que le vaya mal. Eso es hipocresía. Pero mostrar carácter cristiano, mostrar el amor de Cristo, tratar a la gente con respeto, eso, señores, es carácter de Cristo que Dios nos llama a tener. Uno puede decir te amo, pero estás equivocado en esto. Y yo expongo desde mi canal y si crees que estoy equivocado, pues platiquemos, dialoguemos, lo vemos, pero con gente respetuosa, no con gente deshonesta, no con gente que está tratando de callarte la boca, de caricaturizar tu carácter, de atacarte injustamente, de mentir. Y la Biblia claramente nos llama como cristianos a tener integridad. Y dice la Biblia que no debemos levantar falso testimonio contra otros. Hace mucha falta el carácter en YouTube en nuestros tiempos. Y por causa de esto, el camino de la verdad está siendo blasfemado. Ahí está, el pobre Moncada está ahí gritando desde allá, buscando atención. Pastor, yo llevo 2 horas y 41 No, sí, minutos. ya. Le agradezco mucho que haya subido. Qué bueno que usted pudo venir y usted directamente hacer sus aclaraciones. A veces, porque si uno, yo entiendo que a usted no le gusta hacerlo, y yo no creo que sea, no se ve agradable que haya un pastor entrándose a golpes con la gente, pero a usted yo le tengo mucho respeto, le tengo mucho aprecio. Aprecio Gracias. lo que hace. Yo veo su contenido y es de mucha edificación. Y puede ser que algún día nos encontremos en algo en que no estemos de acuerdo, pero aquí vamos a estar nosotros para no solamente defender la verdad, sino Amén. defenderlo también a usted. Yo pensé que me iba a decir, puede ser que algún día nos encontremos en la convención en Puerto Rico de suficientistas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a empezar a hacer la promoción desde ahora. No, pero aquí estamos Gracias. para las que sea. Ok, Hermano, pastor. un gran abrazo. Gracias por la oportunidad de subir y platicar. Fue algo espontáneo, pero que Dios le bendiga, le guarde a su familia y muchas bendiciones a todo su público. Chévere. Pues Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. La verdad solo edifica, aunque a veces mortifica a los que la sacrifican y lo malo justifican. Y es por eso nos critican y la vida se complican, porque aunque planifican derrotar mi narrativa, pero mi conclusión es efectiva, educativa y definitiva. Con mi rima creativa les cambió la perspectiva desde una subjetiva a la verdad objetiva.